reto más importante que tenemos por delante es cómo hacemos que toda la ciudadanía se implique en esta estrategia de transición energética. La realidad es que ahora somos las administraciones las que estamos impulsando, también entidades cooperativas que también están transformando desde el ámbito energético, como por ejemplo Som Energia, pero tenemos que hacer que la ciudadanía sea de la realidad social, económica, que sea también se implique en esta estrategia y sobre todo vea que la transición energética está el presente y futuro para vivir en sociedades más justas y más democráticas, y el tema energético es clave. El Prat de Llobregat estamos trabajando en diferentes líneas, en diferentes proyectos con el objetivo principal de la transición energética como un cambio social, pero también como una manera de recuperarnos económicamente, una recuperación social y económica delante de esta crisis pandémica que estamos viviendo. Por eso explicaré 2 o 3 proyectos de los más importantes, empezando por uno que ya tenemos aprobado de FEDER, que es la instalación de 1 megavatio de energía fotovoltaica en 22 tejados municipales, que tienen el objetivo principal de desarrollar las comunidades locales de energía en nuestra ciudad, y sobre todo otra variante del proyecto es dar los excedentes de energía que generarán estos tejados, sobre todo en fin de semana y en época de vacaciones, a las familias vulnerables y ampliarlo al resto de la ciudad. Con esto lo que hacemos es agotar todos los tejados de gran dimensión que tenemos en nuestra ciudad y utilizarlos para temas energéticos. El segundo proyecto está muy relacionado con uno de los grandes retos que tenemos del cambio climático en las ciudades, que es la movilidad, y por ello estamos impulsando un proyecto de movilidad sostenible a la empresa, donde existen incentivos a los trabajadores para que utilicen los vehículos más sostenibles, y sobre todo también para generar una flota de vehículo eléctrico compartido en la ciudad que puedan utilizar el resto de la ciudadanía en los días festivos. Y otro gran proyecto, y no menos importante, que estamos trabajando con la Casa de la Energía y el Prat Espais, que es la Oficina Municipal de Vivienda, es todo el ámbito de la rehabilitación del parque público de vivienda desde una óptica de mejora energética y de confort. El principal obstáculo que tenemos es que necesitamos aprobar el modelo de repartición dinámica. Tenemos que poder jugar con los excedentes y diferenciarlos entre semana y los fines de semana. Y a la vez necesitamos instrumentos potentes y eficaces para este cambio, esta transición energética. Nosotros creemos que la oportunidad la tenemos con las comunidades ciudadanas de energía, que son el instrumento clave para poder actuar, que tenga facilidades para ser suministradora y sobre todo que vaya más allá de los 500 metros como se establece en el ámbito del autoconsumo, incluso que pueda operar en la distribución, porque la clave está en la transposición, que es ambiciosa, de esta directiva del mercado de interior de electricidad. La reflexión que hacemos a nivel local y que está totalmente unida a nuestra estrategia de ciudad es el reto que tenemos, como decía al principio, de cómo implicamos a la ciudadanía y la hacemos protagonista de esta transición energética, y creemos que es imprescindible dotarla de instrumentos y para hacerla viable y que genere una transformación real de nuestras ciudades. Por ello, la transposición de la directiva es la oportunidad que no podemos desaprovechar para, como decía, implicar a toda la ciudadanía, sea de la realidad social y económica que sea, en este cambio de paradigma en el ámbito energético. Del encuentro sí que me gustaría destacar la importancia de generar estos espacios municipalistas para generar sinergias y compartir estrategias en una de las políticas más innovadoras y transformadoras como es el ámbito energético. Claramente tenemos que ir hacia una energía que sea justa, que sea democrática, y está claro que el mundo local tenemos mucho que decir porque somos, como siempre decimos, la administración más cercana a la ciudadanía, y por lo tanto tenemos mucho que aportar y que decir para que esto sea realidad y para que no sea unas políticas que se queden en los altos niveles y que no bajen a la realidad social de nuestros barrios y de nuestras ciudades, porque al fin y al cabo es donde está el presente y futuro de nuestras ciudades. Yo creo que agradecer muchísimo estos encuentros municipales
municipalistas, como decía, porque nos necesitamos a todas para poder aplicar estas políticas innovadoras que claramente marcarán el presente y nuestros futuros de las generaciones que venimos.